día de hoy vamos a hablar un poco sobre la inmunidad de los bovinos. Para aclarar un poco qué es la inmunidad, bien sabemos que la inmunología es aquella parte de la ciencia que estudia los mecanismos por medio de los cuales los animales pueden diferenciar su propia estructura de la ajena y pueden reaccionar a lo extraño. La inmunología es aquella rama de la biología y de las ciencias biomédicas que se encarga del estudio de las células, los tejidos y los órganos responsables de detectar agentes extraños, lo que conocemos como antígenos, y pueden desencadenar una acción defensiva. La inmunidad en los bovinos. Los becerros adquieren su inmunidad de sus madres por medio de la ingestión y absorción de los anticuerpos presentes en el calostro, dependiendo de la cantidad, calidad y tiempo de ingestión del calostro ingerido y absorbido. Esta inmunidad es obtenida mediante el calostro, pues concede protección contra una gran cantidad de patógenos, los cuales estuvieron en desafío con la madre. Una inadecuada transferencia pasiva de estos anticuerpos se manifiesta con bajos niveles de IgG sérico, que es un factor muy importante, la cual causa mortalidad en becerros recién nacidos. Puede que presenten una buena inmunidad. Los becerros pueden presentar infecciones letales debido a que estos trastornos causan baja de defensa, y estas alteraciones pueden deberse a causas etiológicas, ambientales y biológicas. El estrés provoca cambios fisiológicos, inmunológicos y del comportamiento de los animales que les permite adaptarse al manejo de las explotaciones pecuarias. El conocimiento de estos conceptos es muy importante para el médico veterinario, como lo es el estrés, la inmunodepresión y la inmunosupresión. Estos criterios le permitirán al médico veterinario dar unos buenos criterios sobre el bienestar de los animales, tal cual así dar un buen manejo de prácticas para evitar el daño de los mismos. Ahora bien, por otra parte tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Como ya sabemos, los sistemas de defensa establecen un mecanismo de protección de la integridad funcional y estructural de los organismos agentes agresores. La inmunidad se clasifica en dos partes, como lo es la inmunidad innata natural o la inmunidad adaptativa adquirida o específica. La inmunidad innata nos dice que incluye barreras físicas como lo es la piel y las mucosas, como por otra parte incluye barreras químicas como el pH, las sales binarias, los ácidos grasos, entre otros. Y por último tenemos una barrera biológica como lo es la microbia normal. La inmunidad adaptativa nos dice que establece poblaciones celulares de los linfocitos B, linfocitos T, como linfocitos T cooperadores y linfocitos T citotóxicos, con la finalidad de eliminar un agente agresor de forma específica. Presentan dos tipos de inmunidad adquirida, las cuales son la inmunidad humoral, la cual consiste en la síntesis y secreción de anticuerpos específicos por las células plasmáticas, las cuales se originan en los tejidos linfáticos, y por diferenciación de los linfocitos B activados que llegan a los tejidos de circulación linfática y sanguínea. La inmunidad celular mediada por linfocitos T participa contra virus, bacterias y parásitos intracelulares, produce una respuesta específica y tienen memoria inmunológica y responden a una gran variedad de antígenos, como es el caso de los rumiantes. Los linfocitos T producen mucha más interleucina e interferón, mostrando un mecanismo para complementar o compensar la falta de madurez de su sistema inmunoadaptativo durante el periodo neonatal. Ahora bien, vamos a hablar sobre las estrategias de inmunidad y vacuna. La inmunidad es una respuesta inmune a largo plazo contra bacterias invasoras, virus, toxinas, entre otros. Esta respuesta es necesariamente protectora, pero se puede medir. Es importante que puntualicemos que no toda la inmunidad es protectora. La respuesta inmune no es absoluta. No todos los animales dentro de un grupo vacunado responden con el mismo nivel de protección en cualquier día de muestreo particular. Es importante entender la diferenciación entre la infección y la enfermedad para comprender los conceptos de la inmunología y de las vacunas. La infección y la enfermedad no son los mismos términos. La infección ocurre después de la exposición de un organismo patógeno, pero la enfermedad clínica no siempre va a seguir la misma infección. Dentro de los rebaños siempre van a haber animales enfermos. Las proporciones exactas cambiarán con base en el tiempo, rotación de la población y tal vez en la edad de los animales, los tipos de vacunas usadas y el tiempo de vacunaciones, condición corporal de los animales e inclusive la naturaleza del organismo causante de la enfermedad. Los animales son vacunados, inmunizados y protegidos adecuadamente. Pueden infectarse con algún patógeno, en este caso, si la enfermedad clínica no es que se enfrenta a los veterinarios y productores cuando se desarrollan los programas de salud en la unidad de producción. Por otra parte, tenemos la resistencia a la enfermedad. La habilidad del animal para resistir a la enfermedad puede dividirse en dos categorías, las cuales tenemos el mecanismo de defensa no específico o nativo y los mecanismos de defensa adquiridos. Los mecanismos de defensa incluyen tales
tales como los glóbulos blancos de la sangre que son fagocíticos. Esto quiere decir que se comen los elementos extraños del organismo, como por ejemplo los virus y bacterias. El interferón es el complemento y otro tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos T, en especial los que han sido denominados células asesinas naturales. Los componentes de los mecanismos de defensa nativos o inespecíficos no requieren una exposición previa al antígeno para poder realizar su trabajo. Los mecanismos de defensa adquiridos pueden llevarse la inmunidad activa e inmunidad pasiva, y la cual esta puede ser cuando el animal recibe los anticuerpos de una fuente externa. La protección de la inmunidad pasiva es inmediata, quiere decir que el antígeno es específico, pero la vida corta de algunos animales, como por ejemplo la inmunidad pasiva, incluye calostro, antitoxina y suero exógeno o terapia de plasma. A continuación seguimos con la vacunación versus inmunización y protección. ¿Qué es la vacunación? La vacunación es simplemente la administración de una vacuna a un animal. No implica que el animal quede protegido o inmunizado. La inmunización ocurre cuando un animal responde a la vacuna de tal forma que la respuesta pueda ser medida. Vacunas virales vivas modificadas. Se necesita considerar varios aspectos fundamentales para el conocimiento y la protección de las enfermedades virales clínicas. En la vida de un animal, después de haber nacido, el primer paso fundamental es el consumo del calostro. ¿Qué es el calostro? Es la transferencia pasiva de anticuerpos, porque un becerro joven se enfrenta a muchos desafíos y muchas enfermedades, que posiblemente muera o sea eliminado por la emaciación o enflaquecimiento. A continuación seguimos con protección fetal o manejo del calostro. La pregunta sería, ¿por qué la vaca recibe un esfuerzo anual? Es para proteger a la vaca de la enfermedad, para proteger al feto en desarrollo de la enfermedad y evitar el aborto, o para manejar la calidad del calostro, para protección del neonato. La respuesta sería sí, para los tres, basándose en el tiempo de la vacunación con relación a la reproducción o el parto con los programas de refuerzo. Se puede clasificar como la administración para la protección fetal o manejo del calostro. Sobre los factores determinantes de la respuesta diferenciada de citoquinas frente a los distintos patógenos. En infecciones mamarias experimentales por Escherichia coli se ha observado un incremento de las concentraciones, como el factor de necrosis tumoral alfa, en leche en las primeras 48 horas de postiniculación, mientras que las últimas dos citoquinas no fueron detectadas tras la infección experimental. Esto sugiere que la respuesta limitada favorece el establecimiento de la infección por este organismo. Sin embargo, los mecanismos determinantes de la respuesta no han sido totalmente esclarecidos. Se han decretado transcritos de ARN en distintas citoquímicas en leche proveniente de la vaca, aunque la transcripción fue marcadamente menor a la observada frente a la infección experimentada por el coli. Se observa un incremento de transcripción en células de leche en matitis clínica en 24 horas de postinoculación, con una fuente de disminución de 8 horas más tarde. Esta disminución coincide en un incremento en la producción, la que se mantuvo elevada por 8 horas. Las células que participan en la respuesta inmune innata. La célula somática en leche sana está compuesta principalmente por los macrófagos, pero también influyen los linfocitos en las células epiteliales mamarias. La predisposición de las glándulas mamarias en la infección con diferentes patógenos podría estar influenciada por el número de las células, somáticas en la leche antes del contacto con el patógeno. Bajos recuentos de las células somáticas podrían asociarse al mayor riesgo y gravedad de la matitis. Las células epiteliales mamarias, en las glándulas mamarias sanas, las células epiteliales mamarias superan el número de cualquier otro tipo de celular, por lo que la probabilidad de tomar el contacto de patógenos son inversores en mayor. En las células epiteliales reaccionaron durante las primeras 24 a 30 horas de postinfección, expresando una amplia batería de genes que codifican diferentes citoquímicas.
quimioquinas y proteínas en fase aguda, lo cual detecta un rol en el inicio y el desarrollo del proceso inflamatorio. Como se mencionó en la inducción de las funciones inmunes en las células epiteliales mamarias, depende del patógeno con el cual éste interactúe. Activa en la expresión en un amplio repertorio de gérmenes, de modo dentro de 24 horas se incrementa 1000 veces la concentración ARN en citoquinas, aproximadamente 100 veces en concentraciones ARN en diferentes factores de la defensa inmune. Hola, ¿qué tal? Recibo un cordial saludo de antemano, profesor César Flores, tutor de la materia. Mi nombre es Edgar Mejía, titular de la cédula 27.285.884. Es importante hablar, dar un punto sobre las defensas solubles endógenas del sistema innato inmune de los bovinos y por el mismo ende dar conclusión a dichas indagaciones anteriormente. Pero por el momento voy a comenzar hablando un poco sobre las defensas solubles endógenas del sistema innato inmune en los bovinos. El Staphylococcus aureus es el principal causante de la mastitis bovina en Argentina, Chile, México, Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo. Esta enfermedad es causada por muchas bacterias y hongos que llevan a cabo muchas pérdidas tanto en productores como en las industrias que procesan leche. El principal objetivo de esta infección es caracterizar los mecanismos de la infección causada por el Staphylococcus aureus de la glándula mamaria. Asimismo, es de gran relevancia aclarar qué es la mastitis bovina. La mastitis bovina es la inflamación de la glándula mamaria, que generalmente en el llano llamamos ubre. Esta es principalmente causada por, como lo dije anteriormente, hongos, bacterias, que llevan a cabo microorganismos y producen cambios a nivel de la glándula mamaria. Los factores que predisponen esta infección en la glándula mamaria, en la mayoría de los casos, están relacionados con el mal manejo que se le da a las vacas durante todas las etapas del gobierno, de todas las etapas del ordeño. Entre estas etapas están el mal higiene que tenemos en el momento del ordeño, golpes muchas veces voluntarios, como también otras veces involuntarios. En el caso del ordeño mecánico, tenemos cuando las máquinas están defectuosas, y en el ordeño manual cuando damos muchos golpes y alones muy fuertes a las tetas del bovino. Por el mismo ende está el diagnóstico y control. En el diagnóstico y control es importante observar el control diagnóstico que se le da a los animales. En el campo, generalmente utilizamos, como vamos a decirlo así crudamente, es la prueba de California. Esta prueba de California consiste en una paleta de fondo negro y con sus debidos espacios para evaluar cada cuarto de leche que se va a diagnosticar para dicha enfermedad, como lo dije anteriormente, la mastitis bovina. Las pérdidas económicas. Las pérdidas económicas, como lo dije anteriormente, vuelvo y repito, es de gran relevancia, ya que con dicha enfermedad es con la que tienen que enfrentarse tanto ganaderos como granjeros, económicamente presentan periodos como disminución de leche, rechazo de la leche en las plantas de procesamiento, inversión en medicamentos para dicha enfermedad, rechazo de la leche por deficiente calidad, entre otras que son de gran importancia en la pérdida económica. Para la prevención de la mastitis.
Para la prevención de la mastitis, hay que estar al tanto y observar el manejo que le da a los animales, ya sea tanto en el higiene como en el trato. Ya para concluir, no me puedo ir sin dejar de hablar sobre la conclusión y perspectiva del sistema innato inmune en los bovinos. A través de el anterior recorrido de dichas indagaciones, la cual fue de todos mis compañeros, se analizó el sistema inmunitario natural y el sistema inmunitario adquirido del bovino en relación a la glándula mamaria. Se observó que hay o existe una mejor formación sobre el sistema inmune de la glándula mamaria, como lo dije anteriormente, una mejor formación de la ubre en el bovino. Significativamente que fue incrementado en los últimos 15 años. Esto permite plantear nuevas estrategias sobre la infección causada por la glándula mamaria en el bovino. Ya sin más nada que decir, saludos y muchas gracias por su atención.